Bien, y justamente vamos a profundizar en esta novedad y para eso estamos en contacto con Julio Pontet, que es presidente justamente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Gracias por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo le va, doctor Pontet? Un gusto estar con ustedes. A la suerte. Bueno, recién estaba dando cuenta entonces de esta novedad que se conoce, de este sistema informático que se está preparando por el lado del Ministerio de Salud Pública, que por supuesto tendría implicancias en su trabajo y en el que ustedes también están participando. En los hechos, ¿cómo funcionaría este sistema? Bueno, de hecho nosotros desde de la Sociedad Científica SUMI estamos haciendo un censo diario desde el 1 de abril y que es parte de la información que vuelca el SINAE públicamente a diario. Y es el número de pacientes críticos que tenemos y datos de la estructura de camas con que públicamente todos conocen. La idea que dar un paso más y que a partir de la información disponible se puedan tomar decisiones de gestión de camas para que ninguna persona tenga que esperar o se quede en el momento que lo necesite sin camas de CTI. El objetivo final es ese. ¿Por qué lo queremos implementar a nivel nacional? Bueno, para que el recurso esté disponible y eso exige obviamente toda una labor de coordinación, en primer lugar de la información y luego de la toma de decisiones a nivel global, ¿no? Tanto público como privado. ¿Cómo se tomaría la decisión respecto a lo que están trabajando? Es decir, ¿cómo se tomaría la decisión de a qué CTI derivar un paciente o por lo menos con qué criterios? Bueno, eso se está trabajando. En realidad, seguramente para fines de la semana próxima, en realidad estamos haciendo un documento con el Ministerio, con el Comité de Crisis de Recursos Humanos. Estamos haciendo un documento que está en una fase, digamos, de versión 2. Es un documento implementatorio en el cual vamos a tener por escrito las pautas generales de cómo hacer esa gestión, y lo que estamos trabajando en estos días justamente es en la fase operativa de cómo realizarla, incluso de la operativa tecnológica, ¿no? Porque eso va a exigir una base de datos que hay que construir y que hay que manejar. Ustedes están manejando algunos plazos de saturación del sistema o proyección de cuándo estarían cerca de la saturación del sistema, de no cambiar nada en la tendencia que se está manejando por estos días. En ese sentido, Sí. ¿qué plazos se están manejando para que quede en funcionamiento este sistema? Bueno, la idea es que este sistema se ponga en funcionamiento este mes, pero lo que pasa es que los plazos, obviamente, la respuesta sería lo antes posible. También es cierto que no se puede poner a funcionar un sistema apurado para que sea una fuente de errores, ¿verdad? Por ahora, la saturación de camas no da tiempo en unos días para hacer una implementación de un sistema que sea efectivo y eficiente. La preocupación es que hay un aumento, un incremento semanal que está llegando a prácticamente 25 pacientes más cada semana en CTI, y eso nos llevaría a que andaríamos con un porcentaje de ocupación mayor a 80% sobre fines de febrero, si la curva no se desacelera, ¿no? Eso es bien importante porque ustedes consideran que alrededor de ese porcentaje ya están muy cerca de una situación de saturación. ¿Por qué? Eso define una saturación. La saturación, cuando en un CTI tú tenés un 85% o más de camas ocupadas, ya está saturado o cerca de eso, por la simple razón de que la cama que no tiene un paciente arriba, la cama libre, no implica necesariamente que sea disponible y en forma inmediata. Las camas, cuando un paciente se va, además de toda la limpieza de la unidad, que hay que limpiar hasta las paredes, y exige una higiene ambiental y exige un chequeo bacteriológico, que no queden restos biológicos en todas las cosas que están adentro de una unidad, hasta en las barandas de la cama.
Entonces, la cama libre no necesariamente implica que está pronta en 5 minutos. Eso es bien importante. De hecho, la cantidad de ocupación de los CTIs es una de las variables fundamentales para ver, bueno, si hay que tomar una conducta diferente, si hay que hacer las cosas de manera diferente a nivel país. Tal vez estaría bueno explicar qué tipo de pacientes están llegando en esta etapa a los CTI, porque de repente quedó la idea de, bueno, solamente llegan a los CTI las personas con más cantidad de años, con más cantidad de comorbilidades, y eso es así, pero de a poco empieza a cambiar también eso. Bueno, me hiciste 2 preguntas, te respondo la primera. Sobre el tema camas, hay que aclarar una cosa bien importante. Cuando hablamos de, nosotros damos los datos a nivel país de tanto por ciento de saturación, 60, 65, ese es un dato promedio. No podemos dar 50 números diferentes o 50 y pico de CTI que hay en el Uruguay. Entonces, cuando estamos dando un número promedio, hay algunas, y el número es 60, algunas unidades pueden estar sobre 80 ya y otras sobre 50, porque estamos promediando. Ese primer concepto, por eso no es tan simple y exige una coordinación muy importante entre las instituciones para que ninguna quede completamente saturada, mientras otras se mantienen con capacidad. Eso por un lado. Después del tipo de pacientes que se reciben, vale aclarar que el paciente con COVID-19 es un paciente complejo, que tiene muchas veces una carga de trabajo mayor que la que exige un paciente promedio en un CTI, tanto en tiempo como en cantidad de trabajo, es más desgastante. El personal se desgasta más porque además tiene que atenderlo con un equipo de protección personal, como ustedes ya conocen. Eso genera que la persona, les voy a dar un ejemplo práctico, la persona está atendiendo al paciente con equipo y empieza a transpirar, empieza a cansarse, necesita descanso, necesita hidratarse, una serie de detalles prácticos que generan desgaste, generan cansancio mucho más rápido que en una situación, entre comillas, normal como estamos acostumbrados. Lo otro es que el porcentaje de camas que todavía sigue siendo relativamente bajo en ocupación es a expensas de un montón de gestiones que se han venido haciendo, incluyendo el feriado quirúrgico, ¿no? La cantidad de camas libres que estamos teniendo no han sido de brotación espontánea, sino de una serie de gestiones que se han hecho a todos los niveles durante estos meses. Bien, para finalizar, este sistema informático de comenzar a implementarse no solamente tiene alguna implicancia de infraestructura, sino también de personal. Y en ese sentido, ¿cómo funcionaría respecto a los especialistas que se requieran? Bueno, la idea es que esté a cargo de especialistas, pero eso se está trabajando, ¿verdad? Que las decisiones sean decisiones técnicas, es lo que desde la SUMI estamos pidiendo al Ministerio. Y pensamos que el Ministerio está de acuerdo con eso. Así que bueno, pero lo estamos en fase de implementación, digamos, ¿no? Bien, estaremos atentos entonces a estas novedades cuando comience entonces a funcionar este sistema informático que va a implicar un cambio importante para el sistema de salud. Gracias por ahora, por estos minutos. No, estamos a las órdenes. Hasta luego. Nosotros continuamos hablando de temas vinculados. En Montevideo hubo 655 situaciones de brotes en diferentes lugares desde que comenzó la pandemia, la mayoría en ámbitos intrafamiliares que